Buenos días, muchísimas gracias a COPI por esta invitación que nos hace a participar de su Congreso Nacional en la versión 65. Nos emociona mucho poder compartir un poco la experiencia en estos ya más de 25 años acompañando compañías, especialmente compañías familiares que han tenido que vivir muchas crisis y esta que ha sido bastante grande. Y nos invitaron a hacer algunas reflexiones sobre lo que se conocen como normas de insolvencia. Cómo saber si me sirve, cómo la aplico, cómo la escojo, cuáles son los retos. Y por eso queremos presentarles algunas notas, obviamente en una presentación que estará disponible a todos los miembros que nos escuchan. Adelante. Lo primero es recordar, tal vez en la anterior me saltaste la primera, exactamente. Dice que en épocas de crisis no se requieren buenos tenientes, sino buenos generales. Y gran parte del reto que tenemos ahorita es la serenidad con que se debe tomar las diferentes alternativas en un contexto tan convulsionado. Y lo que nos viene además como secuelas de toda esta contracción que genera la economía. Entonces, hoy quiero hablar a los empresarios y hacer una gran distinción entre la empresa y el empresario, porque las normas de insolvencia, y lo digo desde ahora, están preservando la empresa, el crédito y el empleo. El empresario va por otro lado, de tal forma que yo podría tener un acuerdo, como vamos a mirar, donde se preserva la empresa, se preserva el empleo y la compañía, el negocio, terminó en otras manos. Ese es el reto de cómo escoger una norma, una estrategia en que el general serenamente escoja lo que más le convenga a los diferentes grupos de interés. Adelante. Esta es una presentación, sigamos a ver si somos capaces de evacuar todo ese temario. Cuando nos mencionan la crisis, siempre surgen unos indicadores. Y aquí va a ser una parte muy importante y es que nos parece que fue por el tema de la pandemia que surgieron. Y resulta que ya muchas filtraciones teníamos en nuestra estructura. Por eso, gran parte de lo que les vamos a colocar acá como indicadores no surgen acá, sino que venían de antes y por eso va a ser importante cuando entremos a considerar el tema de la viabilidad como supuesto de cualquier estrategia y también, obviamente, si se escoge la judicial o la de negociación amparada por la norma de insolvencia, la viabilidad es el supuesto. Entonces, por eso, adelante, miremos un poco esos indicadores para que verifiquemos cómo estamos. Adelante. Para ello, lo primero que quiero recordarles es que la crisis es una oportunidad. Y por eso los que la han pasado siempre mencionan el aforismo según el cual en un mar en calma no se forman buenos marineros. Por eso empecé hablando de generales, porque resulta que los que han vivido muchos años, inclusive las crisis que tuvimos que manejar en el año 2000, que fue muy fuerte por la contracción del tema económico, especialmente en construcción, hoy resurgen a decirnos esto también pasará y a aportarnos la manera en que lo asumieron. Por eso es tan importante poder verificar qué de lo que hoy vamos a mirar viene, se produce y va a cambiar para que la gente nos confíe en que nuestro negocio es viable y quieran apostarlo en apoyarnos. Adelante. La primera decisión que ha de tomarse en una estrategia cualquiera que sea es la persistencia. Pregunta, ¿se justifica continuar en el negocio? Teníamos algún fundador sobre los 75 años, hicimos toda la proyección del negocio, los flujos, etcétera, y podía pagar la obligación en 15 años y podía conseguir los votos. Y entonces consideró él y su familia de si deseaba tener los últimos años de su vida a ese ritmo y con ese estrés, y tomó una decisión distinta, negoció y manejó una liquidación. Otro en una situación similar vendió su compañía. Es decir, hay muchas alternativas y ese es el segundo consejo que quiero arrancar. No hay única. La judicial, la norma de insolvencia no es la única. Debe adaptarse a la realidad de cada uno y por eso al final, cuando respondamos a la pregunta, ¿cómo adopto mi estrategia? Tendré que mirar muy bien
si perseverar o no perseverar. Adelante. Observen algunos de estos indicadores, que son los que vamos a decir se cambió, porque nos pasa que nos dicen, oiga, es que los acreedores me deberían apoyar porque soy yo. Y ellos le responden, pero es que sus pérdidas, su contracción de demanda, la insatisfacción de los clientes, la pérdida de mercados, no es de ahora, venía. ¿Por qué quiere que lo apoye? Para seguir haciendo lo mismo y obtener resultados diferentes. Por eso es tan importante determinar cuáles de ellas son de ahora, se van a modificar, se agravaron y cómo voy a salir para poder hacer viable mi empresa. Adelante. Y por eso voy a encontrar unas particulares de mi propia estrategia y obviamente que va a suponer nuevas alianzas, van a suponer contracciones en el gasto, en el mercado, en llegar a otros lugares. Hoy tengo la fortuna de estar trabajando acá desde Barranquilla. Ya la virtualidad nos permite trabajar en cualquier lado, con presencia, con cercanía, y ha ampliado el mercado para muchas firmas en Colombia. Firmas muy valiosas que no estaban llegando a otros lugares, hoy podemos contar con su apoyo en un mercado mucho más global. Es decir, hoy tenemos unas opciones y estas causales que surgen ahora necesariamente tendrán que ser revisadas en nuestra estrategia. Adelante. Quiero tocar rápidamente algo que a veces nos daña, el ruido innecesario y mal manejado en una crisis. Es el tema de la comunicación en la crisis. Adelante. ¿Qué significa? Adelante, por favor. Cuando estoy en este momento, yo tengo que tomar una decisión y es quién habla, qué dice, qué transmite. Porque como vamos a ver más adelante en las estrategias de tipo emocional, el callarme, el evadir, me generan unas consecuencias muy grandes. Por eso lo primero es determinar cómo me preparo, porque a lo mejor a muchos no han llegado. Hoy nos está pasando que muchas compañías están tranquilas porque tuvieron alivios. Pero resulta que los alivios se están terminando, los subsidios se están terminando y nuestra realidad de un mercado contraído es muy grande. Por eso las normas que estamos viendo y que vamos a mencionar más adelante están previendo lo que viene, el cúmulo de compañías, de negocios, tanto de empresas como de personas naturales comerciantes, que vienen. Y por eso el superintendente de sociedades habla que la superintendencia es la sala de cuidados intensivos de las compañías. O sea, este es el tema grande y es qué va a pasar allá y cómo vamos a responder con estrategia. Entonces, lo primero, defina cómo comunicar, quién comunica y qué no decir. Adelante. De forma directa, dar la cara, ser concreto, proyectar confianza en el negocio, vale muchísimo más. Hoy, y vamos a ver en el tema de negociación, nada genera tanto valor en una negociación como el rostro de un fundador, de sus socios y muchas veces de su familia, cuando son empresas familiares como la nuestra Genacopi, que decir, aquí estamos y honramos. En ese momento se desarma la tensión y podemos empezar a tener un objetivo común, preservar la compañía, preservar el empleo, preservar el patrimonio de los acreedores, pero también al empresario, que como les dije, no está en la norma, está en la decisión estratégica que se adopta. Adelante. Veamos las estrategias. Adelante. Hemos visto tres, las hemos clasificado. Las primeras, que son emocionales, vamos a arrancar con ellas. Avance, por favor. Esta está un poquito distante la presentación. La primera, que se llama la negación. Resulta que muchas veces todo está diciéndole que estamos en crisis y el fundador, su propio grupo, se niega a hacerlo. Y entonces terminan estrellándose contra una realidad donde todo el mundo sabe, menos el que es más interesante. Y resulta que la negación nos está generando en la práctica muchísimas demoras en tomar decisiones, que como vamos a mirar en las otras estrategias, deberían ser adoptadas desde ahora, y no cuando ya el agua está muy alta y me afecta. Muchas gracias. Avance.
Viene otra estrategia emocional. Tristemente, la huida. No significa tomar el dinero y correr, a eso no me refiero. Lo que me estoy refiriendo es a no dar la cara y dejar lo que pase. Esto también pasará. Resulta, como vamos a mirar más adelante en las normas específicamente que rigen hoy y suspenden la ley 1116, hoy la negociación es fundamental, dar la cara es fundamental y la huida es el peor de los escenarios. Entonces, empresarios, si estamos en crisis, no la neguemos. Y segundo, no podemos huir. Tenemos que afrontarlas. ¿A dónde? Y aquí va a ser una gran decisión. ¿Con quién asumo? Con los trabajadores, con mi proveedor, con los bancos. No suele pasar que llegamos a compañías que lo dicen de forma muy con emoción. No le debo a ningún banco. Entonces, ¿cómo se ha financiado? No, pues con la DIAN y con los proveedores. ¿Y cómo está? Paralizado. Y los bancos le están dando equipo. No, que no pueden, que porque estoy calificado ya en Z. Es decir, aquí va a ser parte de cómo asumo esta estrategia. Adelante. Viene una pregunta que le van a formular siempre los grupos de interés. Oiga, ¿y por qué tengo que apoyarlo? Si el mercado está más difícil, si ya venía con dificultades, si sus estados financieros demuestran que ha perdido venta, que ha perdido utilidad, que ha perdido margen, ¿por qué de hacerlo? Y alguien decía, porque ya tengo un plan estratégico a 3 años. Pues resulta que esos planes, hoy el entorno se los ha obligado a cambiar, fundamentalmente. Entonces, gran parte de lo que les pedimos como ejercicio previo a asumir cualquier estrategia de continuar, es repensemos el negocio. Oiga, ¿por qué alguien me apoyaría? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Por qué los acreedores me financiarían mis proveedores? Estas respuestas que ahí les colocamos y les compartimos nos van a permitir estructurar cuál es la nueva visión de mi negocio. ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué se pierde el mercado si yo no estoy? Y es curioso en las compañías que llevan muchos años cómo el mercado les está retribuyendo lealtad, les está retribuyendo experiencia, confianza. Entonces, esta primera diapositiva que les dejo es fundamental para que como equipo, como socios, la respondan, de tal forma que con esas respuestas bajo el brazo, proyectada en un modelo de negocio y en unos flujos, yo pueda decir, ¿sabe qué? Apóyenme. Porque si fuera ustedes, yo apoyo a este empresario que sabe su negocio, tiene experiencia, tiene clientes y tiene claro hacia dónde va. Adelante. ¿Qué han hecho las pymes? Es una infografía que trabajamos así a principio de la pandemia y es poner la cara, darle prioridad a la liquidez, cuidar los clientes. Eso es un poquito el resumen de lo que se ha hecho. Utilizar los alivios, por supuesto. Buscar alternativas judiciales, de negociación, liquidaciones, etc. Hay muchas alternativas. Alguien decía, hasta no dormir sobre el inmueble. Sí, se van a dar cuenta ahora que veamos algo que es posible decir, oiga, yo tengo mi capital de trabajo en ladrillos y resulta que le estoy debiendo plata a mucha gente cuando podría tener una visión distinta. De eso vamos a hablar en unos segundos. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las que llamamos jurídicas? Miren, en Colombia continúa siendo la norma general, la ley 1116, que siempre conocimos desde el año 2006, básicamente un proceso que quienes hemos trabajado en esto sabemos que puede demorarse muchísimo tiempo. No solo la admisión, cumpliendo unos requisitos enormes sobre el plan de negocio, estados financieros, etc., sino además en ser admitido y luego calificados y después conseguir unos votos. Entonces, podemos tener compañías que no han votado un acuerdo y llevan más de 2 años que sea eso. Es decir, se le pierde interés a la economía, a los acreedores y la propia compañía pierde el ritmo, porque una 1116 mal manejada se vuelve una muleta que me impide después seguir caminando. Entonces, por eso hoy vamos a dar cuenta que por la pandemia ha surgido una modernización acelerada y en esto hay que honrar a la Superintendencia de Sociedades porque ha tenido el liderazgo de decir, ¿saben qué? Aceleremos,
buscando mecanismos que nos permitan afrontar la crisis, pero de paso estar pensando en cómo debería ser nuestro régimen concursal moderno y que responda a lo que el nuevo ambiente está generando. Entonces vamos a mirar rápidamente lo que hay y quiero mencionar los dos decretos, el 560 y el 772, porque a nosotros los pymes nos afecta particularmente en la escogencia. Adelante. Adelante, ok. La ley 1116, la tradicional, busca una fórmula al que es comerciante, patrimonio, etcétera, pero buscaba con unos plazos, con bastante tiempo, se podía llegar a un acuerdo, negociado, se cambiaba, pero esa fórmula hoy nos ha cambiado porque requiere nuevas maneras de responder a las exigencias de los grupos de interés. Adelante. La superintendencia ha hecho un trabajo enorme en el tema. Hoy, obviamente, su modelo de 1116 con tantas audiencias no le funcionaba para un cúmulo tan bárbaro. De hecho, vamos a encontrar nosotros que en las nuevas normas lo que están descargando es, primero, que la información que se presenta, que antes se demoraba eternidades porque les tocaba revisarlas, ¿saben qué? Usted representante legal, usted contador y o revisor fiscal, me certifica que la información contable, proyecciones, todo está bien y responde por no serlo. Es decir, me quito ese tema. Pero segundo, señor acreedor, yo no tengo por qué velar porque usted esté pendiente de si le deben, si le reportaron. Entonces dije, ¿sabe qué, acreedor? Usted mire la información que le entregaron, verifique que sea y si tiene, presente alguna objeción. Y va a decirles, pero también ya no hay que hacer tantas audiencias y tanto memorial para desembargar porque no es ágil. Entonces han dejado muchas de las funciones y se la han trasladado a las empresas, al promotor, a los acreedores para poder sortear la crisis. Vamos a mirar nosotros si ese traslado eventualmente también puede ser un arma de doble filo para mucho empresario que no escoja adecuadamente su estrategia. Adelante. Ahí están los tiempos tradicionales, que les decíamos, eso en la práctica, como lo sabemos, no es así, porque se demoraban mucho las objeciones y las conciliaciones y las audiencias. Entonces, eso no era viable. Adelante. Viene el primero de los decretos, que es el decreto 560, donde no podían, con fórmulas muy dilatadas, asumir el tema. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Empecemos buscando que haya negociación. Entonces se van a buscar que los mismos grupos de interés acreedores den salida a su tema, porque todos se afectaron. Cuando se paraliza una compañía, toda la cadena se afecta. Trabajadores, proveedores, financiadores. Entonces lo que van a buscar es, ¿saben qué? Vamos a tratar de hacer que la compañía sea viable, llegue a acuerdos donde se conserve obviamente el empleo, donde se proteja el crédito. Y para ello flexibilizaron muchísimas normas, procesos y buscaron también que se pudiera tener recursos mucho más rápidos y estimular la financiación, pero también bajar el pasivo, y aquí viene una segunda vez que lo reitero, preservando la empresa, pero no al empresario. Hay una frase que cuando se hacía esta exposición, alguien lo decía y le parecía como simpática. Y yo pensaba como empresario, cuando lo escuchaba, decía, es que en el derecho concursal pueden morir las empresas, pueden morir los empresarios y vivir las empresas. ¿Y eso qué significa? Que fácilmente en una negociación mi empresa puede ser adjudicada a los que tengan, como dice la ley, vocación de pago. Y yo quedé sin empresa y a lo mejor respondiendo si tengo otras condiciones de garante, etc. Luego, en la decisión de acudir, tengo que pensar que los tres pilares no me incluyen como propietario. Yo tendré que mirar qué tan expuesto estoy y en cuál de esas alternativas podré seguir aportando, honrar mis compromisos, pero tampoco quedar desprotegido. Adelante.
En este decreto, el 772, viene un cambio muy grande y es, ¿saben que todas las 1116 que surjan ahora, cuyos activos sean menores a 5.000 salarios mínimos, todas van por este régimen? Es decir, que ya no estoy escogiendo, como me pasaba antes, que presentaba la solicitud y podían demorar 8 meses en que me la admitieran, y cuando me la admito demoraba hasta años en firmar el acuerdo, y solo desde ahí empezaba a correr mi plazo, y mientras tanto había estado protegido, no me podían embargar. Hoy, y este es lo que quiero enfatizar, con esta nueva norma, que realmente es una norma para las pymes, porque 2.400 millones de activos, un poco más, son pymes. Y lo que les están diciendo es, presente toda la información, me certifica que la información es viable, que los acreedores miren el crédito y usted tiene 3 meses para ponerse de acuerdo en las objeciones. Pero además de eso, viene y me trae el acuerdo. Si tiene los votos, si no, se va a liquidación. Liquidación de donde se preferirá entregar en bloque el negocio o se entregará con un martillo, etc. Este es el primer tema que es muy importante tener claro. Tengo 3 meses y quienes hemos vivido esta realidad sabemos que hacer un acuerdo con bancos, con la DIAN, en 3 meses o menos, porque yo he perdido un tiempo mientras resuelvo objeciones, puede ser un plazo muy corto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando escojo. Y hay que recordar, por ejemplo, que la norma anterior, el decreto 560, trae una etapa de negociación mucho más tranquila que debería ser evaluada. ¿Para qué me lanzo ya a esos 3 meses finales si eventualmente en mi estrategia puede estar negocio con todos mis acreedores o con un solo grupo, tengo 3 meses también de protección y si no, eventualmente ahí sí? Es decir, esa es la forma en que debo empezar a hacer la estrategia escalonada si mi realidad me dice que está complicado ganar los votos o generar la confianza. Avance. Adelante. ¿A quién se aplica? ¿Qué es lo que esta norma? Básicamente, lo que me interesa acá es que va a tocar a los pymes. Y vamos a mirar el resultado. Yo tengo alguna reserva en que el impacto pueda ser bastante alto, ojalá favorable, y aquí de corazón le pido a los bancos especialmente que nos apoyen salvando pymes, porque quienes tenemos que negociar constantemente vemos que la exigencia que se le hace, la intransigencia que se le hace, termina liquidando compañías que serían viables. Y todos esos procesos, todos esos comités, tanta estructura de aprobaciones, lo que hace es que se pierda empleo y que al final terminen liquidándose las compañías. No hay tanto comprador para compañías en liquidaciones. Termina siendo un tema mucho más desastroso y que eventualmente podría llevar a que una excelente norma que busca agilizar termine generando un efecto mucho más difícil. Yo le tengo, lo digo de forma directa, le tengo prevención a estos 3 meses y mucho más cuando son las pymes las que van a salir a mirar cómo nos va con ese mecanismo. Si al mismo tiempo no conservamos un apoyo tanto de la DIAN como de los bancos para permitirnos, por lo menos, que lo voten la favorable. Es que ni siquiera lo votan o lo votan negativo. ¿Por qué? Porque no les concedieron lo que haya. Así como tenemos acuerdos donde los bancos nos han apoyado, desafortunadamente en el caso de las pymes, la generosidad no es tan fuerte como debería ser. Adelante, por favor. ¿Qué queremos destacar? Básicamente son herramientas de la nueva legislación más expeditas, más rápidas, que va a salvar y que da beneficios tributarios y suspende algunas normas como la de disolución por pérdida, buscando que tengamos una oportunidad, no solamente las pequeñas, sino todos los tipos de empresas que están afectadas. Adelante. Ya lo avanzamos, ya les conté un poquito, tal vez una nota, y es que es posible hacer el acuerdo a través de la Cámara de Comercio. Es decir, si yo no tengo que ir a la superintendencia a hacer una negociación previa, que es lo que le estoy diciendo, lo puedo hacer en la Cámara de Comercio, pago unos costos y eventualmente tengo la experiencia, el liderazgo y un facilitador en negociación
que me ayude a encauzar. Entonces yo puedo tener esta etapa primera de negociación, de ahí, si la saco, voy a la superintendencia y le digo, ¿sabe qué? Tengo los votos, la Cámara me ayudó, ayúdeme y deme la fuerza de validación para que llegue como si fuera una 1116. Si no, no pude y puedo recurrir al régimen del régimen extraordinario ahorita, mientras está suspendida la 1116. Adelante. Bueno, y aquí ya ha habido también una norma específica que se ha agilizado también para las otras 1116, es decir, para las compañías por encima de 5.000, les han agilizado algún tipo de requisitos también para que la superintendencia pueda dedicarse a atender el cúmulo de compañías que van. Adelante. Pero adicionalmente, aquí hay otros mecanismos que la ley prevé, algunos venían de otras normas, la capitalización de acreencias o volverlas bonos de riesgo, pero también hay una muy importante que se llama descarga de pasivos. Es decir, si el valor de mi compañía no alcanza a cubrir el pasivo, pueden decir, se entrega la compañía a los acreedores con vocación de pago y hasta ahí. Es decir, mi compañía que antes la hubiera podido vender, mi negocio que antes lo hubiera podido vender, termina a ser entregado a acreedores por un valor de una valoración de mercado, técnica, discutible, lo que quieran, pero obviamente castigada. Y de pronto me hubiera podido ahorrar esto con una negociación previa como una estrategia. Pero también hay uno muy interesante que son deudas sostenibles, es decir, yo puedo plantear, ¿quién dijo que una 1116, que un decreto 560 requiere que la compañía quede cero en el pasivo? No es cierto. Hay un flujo de caja libre operacional que me permite tener un pasivo sostenible. Algunos dicen 3 veces el flujo de caja flujo de caja libre operacional sería la medida. Pero resulta que al banco le interesa es mantener el crédito y no quiere que le pague como los demás. En ese momento me está liberando recursos, sigo atendiendo y se puede reperfilar como dice la norma. Pero también hay un incentivo y aquí es una norma muy importante que les doy. Es difícil que los bancos apoyen a una compañía por previsiones, por riesgo, etc. Pero resulta que el proveedor tiene que, por lo general el proveedor está en la última, está en quirografario, no tiene ningún tipo de garantías. Y resulta que si apoya el acuerdo con recursos nuevos, con crédito nuevo, puede cambiar su prelación. Eso es parte de la estrategia, es decir, bien manejado, gracias al apoyo que no puede dar la DIAN o que no puede dar los bancos por cualquier razón, un proveedor puede mejorar su posición de pago, fortalece la compañía y fortalece el resto del acuerdo. Esas, dentro de los mecanismos que ven ahí, otros hay, por supuesto, pero les menciono los que me interesan. Adelante, por favor. No sigo con beneficios tributarios, ya los han conocido en otros temas, luego avanzo para contar un poco la estrategia. Pero no pude, no llegué. Pues también hay que considerar como opción la liquidación privada. ¿Sabe qué? Si tengo unos acreedores que no me van a atacar, ¿para qué le entrego mi liquidación a la Superintendencia de Sociedades para que me nombre auxiliar de la justicia con unos costos? Si a lo mejor yo me siento, negocio y hago una fórmula de pago. Pero si no pude, también se puede prever mecanismos, no solamente en la ley 1116, sino en las normas especiales, para hacer más ágil la liquidación. Es decir, es otra de las alternativas, porque tal vez no me interesa 20 años para un negocio y yo quiero salir ya. Son opciones. Adelante, por favor. Pero miren cuántas más hay. Yo puedo hacer unas reformas estatutarias, como se están haciendo algunos temas, para adecuar, para dar nuevos votos, derechos a mis acreedores que quieran entrar como socios o como no de riesgo. Puedo empezar a hacer alianzas, ingresar nuevos equipos, nuevos socios, pero también me permite vender algunos activos que no requiero. Para vender hamburguesas yo necesito ser dueño del inmueble, solo necesito el uso del bien. Luego fácilmente ese ladrillo yo lo puedo volver capital de trabajo, hago un negocio de leasing con un banco, el banco encantado porque se garantizó mejor, porque en últimas el bien es de él, yo usé mi capital de trabajo y no tengo que estar con un ladrillo para una garantía
que solo sirve en liquidación. Entonces fíjese que es una manera de estimular a través de algo interno una posibilidad de un acuerdo en toda la estrategia. Pero también a veces hay que de pronto acudir hasta el propio defensor del consumidor financiero por casos de intransigencia, etcétera. O sea, hay muchos mecanismos. Adelante. ¿Cómo se construye la salida? Para ya ir redondeando, agradeciéndoles la invitación y la paciencia. ¿Cómo hago en mi caso para evaluar? Adelante, por favor, les vamos a mostrar un poco cómo plantearla. Primero, determine quiénes son sus grupos de interés. Es decir, no solamente a quién le debe, sino quién se afecta, quién lo respalda. Entonces ahí tengo los deudores, el proveedor, y ahí los proveedores es interesante saber quiénes. No todo proveedor es estratégico. Entonces, por ejemplo, una negociación, ¿para qué le quiero dejar deudas en un negocio de 500.000 pesos, de 200, de 50.000? La ley me permite pagar esas pequeñas acreencias y centrarme en lo grande. Entonces, ojo, tengo proveedores, tengo financieros, trabajadores, tengo socios, tengo la DIAN. ¿Y cuál es la estrategia que se plantea? Yo tengo primero los actores, pero después tengo que entender cuál va a ser la visión, qué me va a aportar, cuál es la estrategia y qué obstáculos voy a tener que vivir. Rápidamente, el deudor, pues, su visión es, si me dan tiempo, yo salgo. A veces negación, huida. Pero otra cuando dice, ¿saben qué? Yo conozco el negocio y sé que la puedo liderar porque llevo muchos años. Esa es una estrategia, va a generar confianza, su aporte es el tema, es donde va a cobrar un activo que se llama la confianza, el activo intangible. Los proveedores, no los descuiden, pymes, son de los más importantes. El proveedor estratégico es el que me puede ayudar a salir, porque el proveedor no quiere tanto que le pague, como que le siga comprando. Luego me va a poder ayudar con nuevo crédito para mejorar su posición, pero también me va a ayudar a decir a los bancos, mi proveedor estratégico me apoya, mi modelo me da, apóyeme. Y ahí vienen los financieros. Con toda la estrategia es recaudar porque es plata del público. Y entonces pueden ser muy duros en la negociación, pero ojo, un negocio bien presentado a un banco, con buenas proyecciones, el banco lo apoya e inmediatamente logra conducir una salida. Después, miren los demás socios, la familia, si está dispuesta a asumir ese riesgo, pero también los garantes. Porque si yo tengo una compañía con muchas obligaciones, de pronto no me van a apoyar porque sale mejor que me liquide y cobrarse con las garantías de los socios. Por eso fíjense cómo en esta parrilla hay que mirar no solamente el actor, sino ventajas y desventajas. Adelante, por favor. Y al final, ¿cómo la integramos? Es, teniendo esta primera, donde veo los actores, voy viendo una por una. Entonces, por ejemplo, si mi problema es con la DIAN, ¿para qué me meto en toda una negociación donde corro el riesgo de que me voten negativo cuando a lo mejor, dando una garantía a la DIAN, salía de mi problema? Si el problema es con los bancos, ¿para qué llamo a los demás proveedores y genero ruido y prevención y de pronto me cierran créditos? Es decir, cada estrategia supone un manejo. Si de pronto tengo acreedores socios o garantes que se comprometen, de pronto pueden ser una salida porque protegiéndose a sí mismos están protegiendo el negocio. Y a lo mejor le dicen al banco, ¿sabe qué? Apoya a esa compañía y yo le doy una garantía adicional de respaldo. Es decir, hay muchas opciones. Por eso cuando hablábamos de que se requieren más generales que tenientes, significa empresario, quien puede saber hacia dónde va el negocio, cuáles son las alternativas legales de negociación, es usted, porque es el único que conoce la historia del negocio y que tiene un activo muy importante que es la confianza. Adelante. Estamos convencidos, y por eso hoy estamos acá con ACOPI, que nuestra materia prima grande del tejido social y económico son nuestras compañías pymes. Que en esta crisis, no tengo duda que vamos a, como siempre, a pesar de todo el temporal, salir avantes. Pero hoy lo que les quería contar es, cuando vayan a tomar una decisión, obviamente que vamos a mirar alternativas, pero también que vamos a jugar para que cualquiera de ellas preserve la empresa, preserve el crédito, preserve el empleo, pero también
proteja al empresario PYME. Muchísimas gracias. La siguiente. Ahí tienen alguna información donde si se da algún complemento, y quiero agradecer como siempre a COPI por la invitación y a ustedes por seguir haciendo patria.